Felicidades. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Y hoy día lunes tengo a dos invitados, Alejandra. Hola Juan Pablo, gusto en saludarte y desde la región de Los Ríos. Los Ríos. Te pregunté antes de partir Sí, los correcto. lagos y me dijiste que sí, me moviste la cabeza. Ahora, ¿cómo vamos aquí? Éramos vecinos. Comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Oigan, pasando a estamos para esas peleas chicas de ver si es que es necesario o no en estos momentos cambiar, como se dice, el caballo en la mitad del río. ¿Qué opinas tú, Alejandra, con respecto a estos, podríamos decir, copuchas finalmente, porque no quedó en nada? Bueno, en este ámbito, una de las cosas que también se ha dicho a través de cartas, de algunos que han dado como que se debería dar un giro en esta otra segunda etapa, digamos, del proceso de cómo se está llevando la pandemia. Y ya en este ámbito uno debería decir, ¿es necesario hacer un cambio? ¿Quién podría ser la persona ideal para un cambio así? Y también incluso se empezó a hablar como de las voces que podría ser gobierno con la ciudadanía, no sería la mejor estrategia. O sea, hay una etapa que efectivamente Mañalich lo hizo muy bien, y no tiene que ver con que la persona tiene que ser carismática o tiene que llegar a la gente, sino que dar el mensaje que se determina que tiene que hacer, y eso es lo que se espera. Tal vez una de las cosas que tal vez uno podría estar planteando en este ámbito es que dentro de la mesa de trabajo con la que él tiene, podría incluirse mayores voces, mayores organizaciones, o incluso lo que podríamos decir que hay otros ámbitos que tal vez no se están tomando dentro del análisis desde lo que es una pandemia. O sea, ahí uno podría decir, hay que cambiar una estrategia comunicacional. Tal vez la persona, en este caso Mañalich, no es que tenga que salir, sino que tal vez puede que esté más en terreno, ir a terreno, junto con la subsecretaria Daza, con el subsecretario Zúñiga, salir a terreno, entregar de alguna manera a otras personas que también pueden dar la vocería, digamos, y ir cambiando un poco también. Tal vez de repente falta que alguien más también dé la información, y porque finalmente se genera también un círculo en la que referente a la opinión sobre la persona que está como interlocutor dentro de la pantalla, y tal vez por un lado uno puede decir no tiene el carisma para darlo, no tiene como la forma como darlo. Creo que hay ciertos ámbitos
tal vez, o más en el lenguaje ciudadano para poder entregar la información, pero el cambio no sería lo más beneficioso en este momento dentro de la pandemia. Daría a entender también incluso que hacia atrás se han hecho mal las cosas. Y yo creo que no es esa o sea, podemos ser todos, vamos a ser muchos más generales después de la batalla. Y creo que hay que estar inmerso en el día a día para saber si eso, en las tomas de decisiones, son complejas. Y en ese ámbito también son complejas desde muchas aristas que tal vez ahí lo podríamos ir tomando más en el programa. Podemos conversar cuáles son las otras aristas que podríamos ir tomando referente al análisis de datos para tomar ciertas decisiones y de lo que se está pidiendo también que la autoridad sanitaria en este momento haga o tome para lo que queda del rumbo. Pero un poco, sí, sí, Ale, eso lo vamos a tener también atribuibles a esta pandemia. Y aquí nos están preguntando sobre una frase, han sido objeto de crítica, pero también entendemos de que nadie estaba preparado para esto, como se dice, que es un tema mundial y que nadie sabía muy bien cómo iba relatándose. Un poco, Agustín, en esta lógica, ¿qué opinas tú? ¿Cómo desde la antropología podríamos hacer una bajada en esto también de esta, ¿cómo podríamos llamarle? De esta intención siempre que tenemos de cambiar a las personas, de repente en los momentos más complicados, y hay un dicho que ella dice de que cambiar los caballos en la mitad del río siempre es un tema. Ha estado manejando la situación, pero lo que yo pienso es que, también lo dijo Alejandra, debiera hacerse un cambio de estrategia y principalmente, también lo dijo ella, eh, integrar más voces a las decisiones con las voces más científicas, por así decirlo. Y sin ir más lejos, eh, se formó, ¿cierto?, una mesa COVID en varias regiones, a nivel regional y a nivel nacional, en el que varios profesionales han
que había pobreza en Chile, que no conocía los grados de hacinamiento en que vivían ciertas personas, eso, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué le dice al ciudadano común que está escuchando eso? Obviamente va a pensar que ese ministro tiene cero conexión con la realidad que se está tratando de manejar. Entonces, la sensación que queda en la comunidad, en la ciudadanía, es una sensación de inseguridad, de ¿cómo decirlo?, de desamparo, porque las autoridades, que son quienes debieran manejar, no perfectamente, pero hacer más llevadera la situación, no están a la altura, entonces transmiten una sensación de inseguridad. Vez pasada, se transmite más rápidamente que el mismo COVID. Entonces, el gobierno y el ministro debieran llamar a la calma y debieran, para ir concretando la idea, tener más seguridad en las comunicaciones y hacerse asesorar mejor por gente experta, por profesionales y por científicos, que da la impresión de que no se ha hecho. A eso quería ir y un poco preguntarle a Alejandra. Hay una carta abierta que envían científicos, propuestas para evitar una catástrofe. Y finalmente 7 páginas donde 40 expertos exigen el aislamiento y cierre oportuno de ciudades o regiones que pronto se van a ver saturadas por los altos niveles de contagio, para evitar lo que está sucediendo en este momento en la región metropolitana, donde se actuó tarde con estas cuarentenas selectivas, como quiera llamarse. Un poco, Alejandra, consultarte en tu calidad de administradora pública, pero también de magistra en gobierno y gerencia pública y de políticas públicas finalmente. ¿Qué opinas tú del rol que deberían cumplir las comunidades científicas en esto hoy día? ¿Han quedado un poco de lado? ¿Se les ha integrado? Hablábamos el otro día con Claudio y Rigoberto. Y hoy día ustedes tomen el rol protagónico en esto. ¿Tiene alguna cabida la ciencia, atendiendo también de que el Ministerio de Ciencia es un tema que tenemos a la vuelta de la esquina, no lleva mucho tiempo y los presupuestos igual son bastante escuálidos? ¿Qué opinas tú, Alejandra, con respecto a este tema de la ciencia en Chile? O sea, partamos desde una base, cuando uno hace como la diferenciación entre ciencia y política, pero cuando estamos hablando de la toma de decisiones que afecta a la ciudadanía, estamos hablando de política, independiente de quien venga. Entonces, como por una parte, o sea, independiente que venga del sector de la ciencia, si tiene un efecto en la ciudadanía y en el quehacer de la ciudadanía, en cómo se va en este momento movilizar la ciudadanía, en qué es lo que va a hacer la ciudadanía, es un efecto político. Igual, o sea, es una decisión política. El tema es que, tal vez, por un lado, efectivamente se necesitan más voces, digamos, de científicos integrados en una mesa o en la que efectivamente tomen parte de que el gobierno tome parte de de las decisiones de esta mesa, pero también una de las cosas que también dijimos ahí con Agustín es que existen otras voces que también son necesarias incorporarlas. No solamente el mundo científico tiene algo que ver, tiene que ver desde el ámbito tal vez de la antropología, que tiene que ver como el comportamiento humano asociado a estar tal vez en una situación de encierro, en una situación de cómo llamo a la calma, porque cómo se generan otros espacios en los que tienen que estar otros actores y que tal vez tengan que ser expertos, tal vez necesiten expertos en temas de violencia intrafamiliar para poder trabajar con cómo llevo una cuarentena y cómo tal vez trabajo en ese ámbito, como también con los niños, o sea, con los adultos mayores, porque esto no es solamente un tema epidemiológico, también tiene que ver
con las condiciones sociales, con las condiciones sociales, cómo vivo, cómo, para muchos, cómo me alimento diariamente. El que trabajo es para subsistir, el que estar encerrado también es un tema, sobre todo en unas condiciones en que ya estamos entrando en el invierno, que también afecta anímicamente. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, tal vez de una mesa de trabajo, no puede ser solamente el mundo científico, tiene que haber otras voces que también incorporen otras partes del quehacer humano para poder afrontar esto. No podemos decir tal vez como lo que pasó en Europa, que ahora que ellos están entrando en primavera, o sea, saliendo de la primavera van a entrar el verano, o sea, las condiciones para ellos fueron cambiando, o sea, el hemisferio norte fue cambiando hacia dónde iba. Pero nosotros somos los que tal vez vamos a tener un proceso mucho más prolongado, ¿no? Y justamente nos va a tocar en este periodo de encierro en condiciones más frías, en que hay menos luz, tiene muchos efectos para cualquier persona. Entonces, del hacinamiento que tienen muchas personas, porque tal vez también hay que analizar el tema de hacinamiento. El hacinamiento no es solamente un contexto de carácter horizontal, también hay vertical. O sea, tenemos, independiente de que las personas puedan vivir en metros cuadrados que sean suficientes como persona, pero en un edificio de 20 pisos, la persona no es la misma condición con 30 o 20 departamentos alrededor, es una condición de hacinamiento que también afecta. Entonces, todo eso son parte de lo que uno tiene que hablar sobre las políticas que uno puede tomar en condiciones de cuarentena. Y obviamente en Santiago, donde está mayor concentrado la cantidad de personas que existen, digamos, en este país, Eso, y desde tu visión de antropólogo, ¿cómo se manejaban antiguamente las pandemias y cuál era la función de la ciencia, si es que pudiéramos llamarlo así, en estas comunidades, en estas culturas? ¿Cómo se trataba? Pues si uno lee un poco de historia se da cuenta de que las personas que manejaban distintas artes de este tipo eran muy reconocidos en sus comunidades. No sé si nos puedes también comentar un poco de cómo se ha visto eso en el transcurso de la historia. Bueno, a ver, eh, antiguamente no había de este tipo de enfermedad que se propaga rápidamente y que afecta a toda la comunidad. Pero sí, los pueblos originarios tenían el tratamiento de salud de acuerdo a su propia racionalidad y a su propia cosmovisión. Eh, los pueblos originarios no tenían ciencia, no tenían medicina, la medicina moderna que tenemos hoy en día, pero sí existía un personaje muy particular que en la mayoría de las culturas se conoce como el chamán o, o el médico, pero no el médico como lo conocemos nosotros, sino que la persona que se encargaba
de la salud de las personas en la comunidad. Y básicamente el manejo de la salud era a través de la medicina herbolaria, ¿cierto? Recurriendo a diversas hierbas medicinales y algunas otras técnicas que hoy en día ustedes han escuchado eso, que consiste en hacer un orificio en el cráneo para extraer los malos espíritus que provocaban la enfermedad. Entonces, esa era la forma de los pueblos originarios de tratar la salud. Ahora, Juan Pablo, si tú me permites, volviendo a la pregunta anterior que tú hiciste respecto de qué tal sacar la pandemia. Entonces, lo que yo veo es que más allá de las consecuencias que ha traído la pandemia, como lo que dice Alejandra, que es el confinamiento, todos los problemas psicológicos que ha traído estar en el encierro, eso se puede prever mucho antes si nosotros consideramos estas voces científicas para que estas consecuencias no ocurran. O sea, lo que tenemos que hacer primero es tratar de aplacar la pandemia, y si logramos eso, obviamente no vamos a tener las consecuencias que nosotros estamos sufriendo. Hoy en día, que es el encierro y un montón de otros problemas psicológicos que la gente está desarrollando por el mismo confinamiento. Sí, miren, voy a cambiar la pauta que habíamos conversado antes porque nos quedan un minuto cada uno, pero ya que tú nos llevaste el tema de nuestros pueblos originarios, plantearte una disyuntiva que tenemos hoy y que efectivamente estos pueblos no conocían las pandemias, pero hoy día las pandemias sí las están afectando. Uno de los casos patentes que tenemos es en Puerto Williams, tenemos patrimonios humanos vivos, tenemos el pueblo Yagán, que en la ciudad de Williams tuvo un caso crítico producto del coronavirus, y hay voces hoy día desde distintas agrupaciones que defienden el patrimonio de poder instalar una cuarentena total para este pueblo, principalmente para resguardarlo y para no perder estos últimos habitantes que son el último vestigio que nos queda de esta cultura milenaria. Su opinión al respecto de, en estos casos específicos donde tenemos estas situaciones, tanto Alejandra como Agustín, tenemos un minuto para cada uno para ir cerrando ya este bloque del especial COVID-19. Alejandra. En este caso, como estamos hablando del patrimonio vivo, en este caso un tesoro humano vivo, es necesario, sí, un resguardo y tal vez efectivamente tener una mayor intervención en el resguardo de la protección, y no solamente porque tal vez tienen condiciones de vida distintas en las que no están con las mismas, tal vez para el resto, no sé, el que tengan su resguardo también sobre su cosmovisión referente también al trato de cualquier tipo de enfermedad, pero a nivel algo como si fuera un lugar físico, sino que tiene que ver con una comunidad que hay un resguardo de la lengua que son los últimos que quedan, es un resguardo de lo que es importante del reconocimiento que tiene que hacer el Estado, que tiene que hacer el Estado también sobre los pueblos originarios, y en ese sentido tal vez, efectivamente, tal vez un aislamiento sería una de las cosas principales
por el tiempo que sea necesario, para que también no se pierda lo que ellos deben transmitir a la ciudadanía. Y eso es lo importante, o sea, también es en la transmisión que ellos van a hacer a la sociedad. Y eso es un resguardo que tiene que hacer el Estado chileno. Perfecto. Agustín, ¿tu posición al respecto? Yo plenamente de acuerdo con Alejandra. Pienso que el Estado debiera resguardar la salud de esas personas, considerando que son un patrimonio valioso para la humanidad, que son los últimos miembros de una cultura que está casi extinta.